Muy buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Manuel Vallardo, soy de Tepic, Nayarit. Estudié la profesión de abogado porque mi padre era un abogado prominente y yo lo admiraba mucho. Pero yo tenía un problema cuando era joven, que era sumamente tímido. Estaba lleno de complejos, de inseguridad. Fui el clásico niño que todo el mundo se agarraba de bajada, que todo el mundo lo agarraba de puerquito o de barquito. Ahora le dicen bullying, se oye muy interesante, se oye muy elegante, pero es lo mismo. Pero a mí no me gustaba ser así. Yo quería ser seguro de mí mismo. Me gustaba la idea de convertirme en un líder, de ser alguien exitoso. Y empecé la búsqueda. Empecé la búsqueda para tratar de cambiar eso que no me agradaba de mi vida. Tomé muchos cursos de diferentes índoles, cursos de relaciones humanas, cursos de liderazgos, cursos de desarrollo humano, y yo no encontraba ese algo que me hiciera el cambio que yo estaba esperando en mi vida. Por fin, en uno de tantos seminarios, me recomendaron un libro extraordinario que literalmente cambió mi manera de pensar. Me hizo comprender que todo lo que me pasaba estaba dentro de mí, porque yo aceptaba las etiquetas que me ponían otros y no sabía quién era yo. Cuando empecé esa búsqueda, descubrí que una de las cosas que me llamaban más la atención era el mundo de los negocios, las empresas. Cuando tuve la oportunidad de conocer el mundo de los negocios, me di cuenta que hay una profesión extraordinaria, maravillosa, que es la más grande del mundo, es la más influyente y también es la más bien remunerada, que es la maravillosa profesión de las ventas. Todo el mundo sueña con ser empresario. Es más, estadísticamente está probado que alrededor del 87% de las personas en el mundo han soñado con tener su propio negocio, con tener su propia empresa. Sin embargo, muy poca gente comprende que la única puerta de entrada, la puerta grande al mundo de los negocios, son las ventas. Yo, como la mayor parte de la gente, pensaba que no me gustaban las ventas. Es más, como la mayoría, estamos acostumbradas a verlo con cierto desdén, como algo para improvisados. Es muy común decir, pobrecito, no tuvo oportunidad de estudiar, se tuvo que dedicar a las ventas, es un vendedor. Y no nos damos cuenta que es una profesión bastante seria, porque tristemente no se ha ido tomada en cuenta. No hay en las grandes universidades la carrera de licenciado en ventas o doctor en ventas. Y tal vez por eso es tan menospreciada. Sin embargo, cualquier profesionista de cualquier índole, si no sabe cómo vender, va a fracasar en su profesión. Yo creo que es algo que todos necesitamos. Debemos tener conciencia, primero que nada, de lo que es vender. Vender es influir en los demás. Vender es detectar en ti algo de gran valor. Pueden ser servicios o productos que tú tienes a tu alrededor, y aprender a hablar de eso de una manera tan sencilla, tan fascinante, tan emocionante, que las personas quieren comprártelo. ¿Por qué? A la mayor parte de la gente no nos gustan las ventas, pero estarás de acuerdo conmigo que a todo mundo nos encantan las compras. Entonces, finalmente, no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Entonces, si tú eres un profesional en el mundo de las ventas, aprenderás a filtrar tu idea de una manera tan fascinante, tan encantadora, que la gente la quiera comprar. Si te das cuenta, absolutamente todo en este mundo es una venta. Cada vez que dos personas hablan, una compra y una vende. Una idea, un producto, un servicio, una actitud, una filosofía. Siempre estamos vendiendo o siempre estamos comprando. Pregúntate a ti mismo, ¿de cuáles eres tú? ¿De los que siempre compran las ideas de otros o de los que siempre venden e influyen en su entorno? Es una habilidad que todos los seres humanos deberíamos tener muy consciente para desarrollarla, porque finalmente es lo que te puede posesionar en ese umbral de éxito que tú quieres estar, iniciar una carrera fascinante. Si te das cuenta, también es la profesión más antigua del mundo.
Mentiras, que esa que dicen es la más antigua. ¿Por qué? Porque eso también es una venta. Finalmente, cuando descubres el fascinante mundo de las ventas, tu perspectiva de la vida cambia totalmente. ¿Por qué no nos gustan las ventas a la mayor parte de la gente? ¿Por qué? Porque no nos gusta el fracaso y no nos gusta el rechazo. Pero en cualquier actividad humana vas a tener las posibilidades de fracasar y de sufrir rechazo de otras personas. Pero cuando tú aprendes la manera más correcta de presentar lo que tú tienes, vas a tener muchísimo más aceptación en cualquier actividad o profesión que te desenvuelvas. Y eso es precisamente lo que hace en tu persona la maravillosa profesión de las ventas. Te digo que te planta otra visión, pero sobre todo te da una confianza y seguridad en ti mismo que no te cambias por nadie. Yo creo que una de las cosas que más necesita el ser humano en la actualidad es eso, confianza en sí mismo. Y es lo mejor que te da la profesión de las ventas. Una confianza porque empiezas a conocer tus habilidades. Te empiezas a preparar y a desarrollar ingenio, agilidad mental. Empiezas realmente a utilizar no solamente el intelecto, sino verdaderamente la inteligencia, que es producto de que el conocimiento que has adquirido, aprendas a reflexionar acerca de él y busques experimentarlo para encontrar las respuestas que has estado buscando acerca de cómo funcionan las cosas, por qué funcionan y cómo hacerlas funcionar cada vez que tú quieras. Realmente es un verdadero reto, un desafío, meterte en la profesión de las ventas. Actualmente, la mayor parte de la gente está muy preocupada por ser un profesionista, pero muy pocas personas tienen la conciencia y tienen el interés de convertirse en unos verdaderos profesionales. Y hay una distancia enorme entre ser simplemente un profesionista y convertirte en un profesional. Un profesionista es aquella persona que adquiere un título, que acredita que estudió tal o cual carrera y está autorizado para ejercerla. Un verdadero profesional es aquella persona que con título o sin título tiene los conocimientos necesarios para dar grandes beneficios a sus semejantes, para cubrir sus necesidades, para realmente cumplir la parte más importante, que es la búsqueda de todo ser humano de tener un bienestar. Y ese es un verdadero profesional. Lo primero que necesita tener un profesional es tener un ardiente deseo de aprender por su cuenta, no lo que le dicen que aprenda, sino lo que realmente él sabe que es un conocimiento funcional para dar beneficios a sus semejantes. Porque muchas veces atiborramos nuestra mente de una cantidad de conocimientos inútiles que no dan grandes beneficios a los demás. Nada más es adquirir información por adquirirla, que eso es de lo que estamos llenos continuamente. Pero pocas veces utilizamos la verdadera inteligencia. Ya lo dijo el gran Albert Einstein: todo el conocimiento del mundo sin imaginación y sin acción no sirve absolutamente para nada. ¿A qué se refería? Vamos a adentrarnos un poquito más en este concepto, porque estamos acostumbrados a quedarnos en lo más superficial. No reflexionamos, no debatimos, no confrontamos, no indagamos, no investigamos, no pensamos. ¿Qué significa? Cuando se refiere a la imaginación, se refiere a la capacidad que tenemos de analizar, de reflexionar, de pensar. Y después de eso, ¿qué? Experimentar. Por eso se refiere: sin imaginación y sin acción no sirve absolutamente para nada. ¿Cuántas personas conoces que son preparadísimas, que son personas que saben muchísimo de diferentes tópicos, pero que no son eficientes y, lo peor de todo, ni siquiera son felices? Últimamente se ha estado investigando muchísimo acerca del comportamiento humano y las conductas, y se descubrió que la mayor parte de la gente que se prepara demasiado en cuestiones demasiado técnicas, por ejemplo en matemáticas, ni siquiera son felices, ni siquiera dan grandes beneficios, muchos de ellos, porque solamente se preocuparon por el intelecto, pero no por la inteligencia. Y es una de las cualidades más grandes que tiene la profesión de las ventas: te obliga a pensar, te obliga a desarrollar tu inteligencia.
Y eso muy pocas profesiones te lo brindan de una manera tan demandante como lo hace la profesión de las ventas. Es un reto, un desafío, porque siempre te estás enfrentando a diferentes personas con diferentes maneras de pensar, con diferentes culturas, con diferentes tipos de educación, diferentes tipos de conceptos o de ideas. Y precisamente el tener la habilidad de filtrar la mejor idea que tú tienes y que ellos la adopten como algo suyo, incluso que terminen pensando que fue una idea de ellos, eso es precisamente las consecuencias de saber vender. La venta por excelencia, la venta de más alto nivel es la venta de ideas. ¿Qué es un empresario? Para empezar, un empresario es un vendedor a gran escala. ¿Qué es un vendedor? Un vendedor no es otra cosa que un empresario sin capital. Cuando tú tienes la capacidad de vender a la gente tu visión de la vida, tus proyectos, tus planes, tu plan de negocios, entonces eres un empresario. Y en esa forma tú ayudas a muchísima gente a convertirse en un pequeño empresario dentro de tu propia empresa. Porque esa es la idea. En México estamos acostumbrados a tener patrones, no líderes. El patrón impone, el líder inspira. El patrón absorbe a la gente, el líder comparte con la gente, te hace parte de su empresa y te permite tener tu pequeña empresa dentro de una gran infraestructura que él ya creó, de una gran infraestructura que él ya construyó para que tú también puedas obtener beneficios y servirte de ello. Y te está ayudando a hacer una verdadera carrera, la carrera más extraordinaria, la carrera del mundo de los negocios, con la que todos hemos soñado, pero no tenemos idea de cómo empezar. Y te doy la clave, es que empieces a tomar en serio la profesión de las ventas, que te documentes, que leas, que tomes seminarios, que tomes cursos. Hay muchos en el mercado, cualquiera de ellos te puede servir, pero siempre busca el mejor. Te voy a decir qué es lo que necesitamos. No necesitamos gente teórica, no necesitamos gente que no solamente leyó mucho pero nunca ha experimentado. Necesitamos gente que en su propia vivencia, en su propia experiencia, ha tenido los resultados necesarios como para convertirse en una autoridad, en un líder de opinión. Decía mi mentor, el señor Glenn W. Turner, toma tiempo desarrollarte para ser un verdadero empresario. Porque quiero que reflexiones acerca de algo. ¿Cuánto tiempo invierte el ser humano normal, tradicional, en prepararse siquiera para intentar empezar a trabajar? Calcúlale. Pueden ser alrededor de 15, 20, 25 años desde que empiezas en un kinder hasta que terminas una carrera, y actualmente cada día hay más posibilidades, diplomados, doctorados, maestrías, etcétera, etcétera. Y solamente es tiempo invertido en prepararte para iniciarte y empezar a experimentar. ¿Cuánto tiempo te toma la carrera de las ventas? Otra gran ventaja que te ofrece la profesión de las ventas es que en cualquier actividad o en cualquier profesión, mientras estás estudiando, normalmente no ganas dinero. Al contrario, estás invirtiendo y invirtiendo y invirtiendo dinero en prepararte para siquiera intentar empezar a trabajar. En la profesión de las ventas tienes la enorme ventaja que mientras te estás preparando, ya estás experimentando, ya estás trabajando y por lo tanto ya estás ganando dinero. A lo mejor no las toneladas de dinero, pero empiezas a tener ingresos, no solamente ingresos. Y eso te permite empezar a desarrollarte como un verdadero profesional, no en teoría, sino en la práctica. Porque finalmente, muchas veces de lo que iniciamos a estudiar, cuando terminamos la carrera resulta que eso ya está obsoleto, ya no está de moda. Precisamente estaba platicando con un amigo que es contador, que dice que él estudió muchísimos años la cuestión de la contabilidad e incluso tomó algunas maestrías y todo, y gran decepción que cuando terminó las leyes habían cambiado y tuvo que volver a empezar a estudiar porque las cosas eran muy diferentes a como él las había estudiado. Eso no te va a pasar en la profesión de las ventas, porque tener la oportunidad de practicar y experimentar inmediatamente, siempre estarás actualizándote. Yo recuerdo en una ocasión mi padre me dijo: hijo, fíjate que los médicos
toda la vida tienen que estar estudiando y toda la vida se tienen que estar actualizando. Pues te tengo una noticia, no nada más los médicos. En cualquier profesión te tienes que estar actualizando, más en estos tiempos de cambios tan rápidos y avances tan grandes en la cuestión de la ciencia y la tecnología. Pero precisamente hay algo que nunca va a cambiar. La tecnología cambia, el ser humano no. El ser humano se sigue moviendo por emociones, el ser humano sigue utilizando su pensamiento, sigue reflexionando, sigue avanzando y sigue creciendo. Y esa es una buena ventaja cuando estás en el mundo de las ventas. La gente no cambia en su esencia, cambiará a lo mejor en apariencia, cambiará a lo mejor en nuevos conocimientos que adquiere, pero todo está basado ¿en qué? En su capacidad de pensar. Uno de los retos más grandes que te ayuda a cumplir la profesión de las ventas es que te enseña a pensar. En una ocasión le preguntaron al doctor Albert Schweitzer, ¿cuál es el principal problema del hombre de hoy en día? Y él sin vacilar respondió, el principal problema del hombre de hoy en día es que no piensa. Yo reflexionando acerca de esa frase, llegué a una conclusión. Lo peor de todo no es solamente que no pensamos. Lo peor de todo es que estamos tan llenos de ego, somos tan egoístas y tan vanidosos que aparte de todo creemos que pensamos. Y ni siquiera nos damos cuenta que no pensamos, que solamente usamos programación. ¿De qué platicamos? De lo que dijo el compadre, de lo que dijo el comentarista en la televisión o en el radio, de lo que anda por ahí en el run social, pero no somos capaces de profundizar, de reflexionar, de cuestionar, de indagar, de debatir, de realmente pensar. Y eso es algo obligado en la profesión de las ventas. Te enseña a pensar. Es un reto, es un desafío todos los días. Piensa, ¿vale la pena incursionar en la maravillosa y enorme profesión de las ventas? Te aseguro algo, jamás te vas a arrepentir de aprender a influir en los demás de la manera más correcta y más profesional. No se trata de aprender a manipular, no se trata de aprender técnicas o artes de ventas para sacar ventaja para ti. El verdadero profesional se cerciora primero de dar beneficios a los demás y pone al servicio de los demás su conocimiento para mejorar las vidas. Es un reto, es una invitación. Tómalo en serio. La profesión de las ventas es la más grande. Gracias por su atención.